Muy buenas tardes a toda la comunidad de Cicata Querétaro. Soy la doctora Rosario Morales, quien va a tener el honor de presentar a nuestro ponente de esta tarde, que es la doctora Norma Velázquez Guadarrama. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este seminario. La doctora Velázquez es investigadora en ciencias médicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su formación académica es como químico biólogo parasitólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, maestría y doctorado en ciencias químico-biológicas, también de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Llevó a cabo una estancia postdoctoral vinculada al fortalecimiento de la calidad del posgrado nacional de 2009 a 2010. Tiene publicaciones nacionales e internacionales. Por otro lado, la doctora tiene reconocimientos por haber obtenido el primer lugar en el área clínico epidemiológico de investigación pediátrica Aaron Sais 2016-2017 por la Asociación General y del licenciado Aaron Sais Garza en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Reconocimiento por haber obtenido el segundo lugar en el Premio Nacional de Investigación Clínica en Resistencia Antimicrobiana PIUS, primera edición 2018. Constancia de segundo lugar de trabajos libres en categoría de investigación básica. Uno de ellos, evaluación de cambios fenotípicos de 3 métodos de conservación de Klebsiella pneumoniae a diferentes periodos de tiempo en el 27 Congreso Internacional de Infectología Pediátrica que otorga la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, Asociación Civil. Otro de ellos es constancia de tercer lugar de trabajos libres en la categoría de investigación básica con el trabajo PEP 27 como marcador de tolerancia a vancomicina en Streptococcus pneumoniae en 27 Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica. Lo otorga la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, AC. Tiene diploma por segundo lugar en el Premio White a la mejor tesis de pediatría 2008 como asesora de tesis del trabajo titulado Estudio comparativo de las manifestaciones clínicas de pacientes pediátricos infectados con Helicobacter pylori, CAC-A positivo y CAC-A negativo, que otorga la Asociación Mexicana de Pediatría, Asociación Civil. El currículo de la doctora es bastante amplio. Me voy a permitir resumir uno de los primeros trabajos que tuvo en 2004, que tuvo su graduación con mención honorífica en el doctorado en Ciencias Químico-Biológicas con el tema Indicadores biológicos de riesgo genotípico inducidos por la infección con Helicobacter pylori en meriones ungiculatus, otorgado por la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Tiene una asistencia y participación en congresos nacionales e internacionales que son aproximadamente 53, participación como ponente o profesor invitado 37, asistencia a cursos y talleres 12. Por lo tanto, las líneas de investigación de la doctora son estudios de variación de genes de virulencia, resistencia antimicrobiana y relacional de bacterias causantes de enfermedades infecciosas bacterianas, principalmente Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Helicobacter pylori. Segunda línea, estudios en modelo animal del proceso de recombinación y adaptación de Helicobacter pylori. Tercero, estudios del efecto de la combinación antibiótica en la expresión de genes de virulencia en procesos infecciosos graves en pacientes pediátricos y en modelo animal de neumonía por Pseudomonas aeruginosa. Cuarto, estudio de la señalización e intercambio de información genética a través de microvesículas bacterianas durante el proceso infeccioso. Norma, una gran disculpa por la interrupción, pero me da muchísimo gusto que hayas aceptado estar con nosotros. Muchas gracias. Se los agradezco muchísimo. La verdad es que
Yo siempre he creído que las presentaciones son innecesarias cuando tenemos en realidad más cosas de qué platicar, más interesantes. Me parece que ya estoy compartiendo, sí, ¿verdad? ¿Ya todo el mundo Sí, ve? sí. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho y bueno, ya yo voy a dar una plática que se llama Helicobacter pylori, patógeno o miembro del microbiota. Recordemos que ya se está considerando la microbiota, o más bien el microbiota, como un órgano, y por eso pues el nombre del título, el título de esta presentación, y que en realidad no soy la única que lo ha manejado, inclusive desde el 2000 ya se manejaba esta situación con algunos autores que vamos a revisar poco a poco. Quiero empezar por el final, y el final es agradecerle a la doctora María del Rosario que me haya invitado a participar en este foro. En otra ocasión ya me había invitado, pero para ir a Querétaro, ¿no? Pero ahorita ya con la situación de la cercanía a través de estas vías, pues yo creo que es mucho más fácil tener una visita virtual. Inclusive lo que estamos observando en la parte de atrás de donde ustedes me están viendo es es la parte de Caborca, y entonces esto me gusta mucho hacer énfasis que la tecnología nos acerca demasiado. Entonces agradezco mucho a la doctora y agradezco mucho al ingeniero Alejandra Castillo por toda su ayuda y su apoyo en esta presentación. Pero bueno, vamos a iniciar con un poco de historia sobre Helicobacter pylori. Fíjense, Helicobacter pylori es un microorganismo que tuvo su gran relevancia y tuvo su apogeo y sigue teniendo pues, importancia, sobre todo en aquellos pacientes con úlceras pépticas, con gastritis o inclusive con el cáncer gástrico. ¿Sí? Pero realmente sí, siempre es importante saber cómo surge todo esto y además cómo fue que se le dio tanta importancia y si la tiene o no la tiene. Entonces, vamos a hacer un poquito de remembranza, donde en 1885 Botter y Lutel descubrieron o describieron por primera vez bacterias espirales en pacientes con úlcera. Sin embargo, no fue posible cultivarla. Recordemos que el estómago tiene un pH que va de 4 hasta 1 y eso hace, o a eso creíamos que era imposible que habitaran microorganismos, ¿no? Inclusive todavía me sorprende que de repente existan profesionales que digan que pues, si hay algo que habita el estómago. En el 93, 1893, Bisócero, italiano, identificó bacterias en el estómago de perros y gatos también con úlcera, pero se descartó la similitud con humanos. Salomón en 1896 descubrió, después de confirmar el hallazgo de las bacterias espirales en perros, también lo confirmó en el estómago humano. Jawowski, un investigador polaco, obtuvo sedimento del estómago de una bacteria espiral y la nombró Vibrio rugola y sugirió el posible papel patogénico de esta bacteria en enfermedades gástricas. Esto es sumamente relevante porque él ya sugería, pero el artículo se escribió en polaco y por lo tanto no fue considerado ni siquiera en las guías en ese entonces para considerar como un agente causante de ya de enfermedades gástricas. ¿Sí? Y esto es de renombrarse. En 1906, Krienitz demostró el mismo microorganismo, pero en pacientes con cáncer gástrico. Entonces ya venía, fíjense nada más cómo se va dando la pauta para ir evaluando pues los grandes hallazgos. En el siglo XX, Donges se hace un primer estudio sistemático y publicó el primer trabajo que relacionaba a microorganismos helicoidales con úlcera gástrica. Pero algo que siempre me ha parecido realmente un poco de terror, porque yo insisto que esto en la ciencia hay cosas que nos deberían de dar terror, es que vino en 1954 un personaje, Palmer, publicó un estudio ampliamente aceptado en el que no se encontraron bacterias en el estómago humano y concluyó que los descubrimientos anteriores eran resultado de la contaminación de microbiana de la boca. Y con eso, pues con esta publicación echa por la borda todo el trabajo que venían haciendo investigadores, pero que este señor simplemente
dijo no, no existe, y tardaron más de 20 años para que otras personalidades como Robin Warren y Barry Marshall fuera el que diera la pauta para poder determinar que en efecto que había en las biopsias humanas bacterias curvas. Ajá, intentaron cultivarlas, pero no fue fácil, pero en ese entonces había por ahí quien estaba probando medios de cultivo para aislar Campylobacter, y fue cómo se logró en 1983 el primer aislamiento de la bacteria y lo llamaron Campylobacter pyloridis. Pero fíjense nada más qué importante, después de 20 años que una persona dijo no, no es cierto, no hay nada y yo soy el que ordeno y mando, y entonces tiró a la borda todo el trabajo. Hasta que llegaron estas personas que inclusive, si ustedes lo recuerdan, Marshall, precisamente Barry Marshall, él se inocula también el Helicobacter pylori para demostrar que es el causante de la gastritis y de la úlcera. Y entonces, realmente con eso se cumple pues los postulados de Koch, donde pues el microorganismo causa el proceso infeccioso del cual es aislado. Y entonces lo renombran en el 85 como Campylobacter pylori por su morfología y además por una cuestión de tipo semántico, y en el 89, 1989, lo reclasifican porque se dan cuenta que no existía similitud con Campylobacter, sino se genera un nuevo género, y así es como surge a través de la prueba del 16S ribosomal el género Helicobacter pylori. Owen emitió el primer reporte donde asoció ahora sí Helicobacter pylori con cáncer gástrico, y la Organización Mundial de la Salud, sobre todo esta institución donde establecen y declaran a los carcinógenos, a Helicobacter lo declara como carcinógeno de tipo 1. ¿Qué significa eso? Que es un causante directo de cáncer, ¿no? Y en el 2005 les dan a estas dos personalidades, a Barry Marshall y a Robin Warren, les dan el Premio Nobel de Medicina. Pero ¿quién es este patógeno, si es que hay que llamarlo de alguna forma? ¿Sí? Es un microorganismo que no es tan fácil cultivarlo, ¿sí? No es complicado ni mucho menos, pero tampoco tan sencillo tenerlo. Es un microorganismo que necesita requerimientos especiales, requiere Casman, un agar que es altamente enriquecido, se enriquece con sangre, se requieren CO2 y humedad, un buen porcentaje, 15% de humedad, y además vean nada más el tipo de colonias que ustedes van a obtener si hacen un cultivo. Este es un cultivo puro, son colonias realmente puntiformes, muy pequeñitas, como si fueran gotitas de rocío. Si nosotros vemos estos al microscopio, quiero que vean por favor, estas son las formas, este es en un cultivo celular, y estas son las formas en las que el Helicobacter pylori lo pueden encontrar, y esto va a depender mucho de la calidad de la óptica del microscopio. Pero aquí es donde vemos cuando lo reportan como un microorganismo espiral, ¿sí? Que son o en formas de alas de gaviota. Entonces, esto es un microorganismo pleomórfico, pero que tiene esa característica. Y si nosotros hacemos una microscopía electrónica, quiero que observen, es un microorganismo que la gran mayoría pueden tener flagelos, otros no, y sobre todo si se hacen cultivos continuos, van perdiendo estos flagelos, pero los flagelos tienen un papel muy importante en la quimiotaxis de la bacteria sobre el estómago. Y vean la forma que tiene, esa forma espiral curva del microorganismo. Entonces, cuando uno lo ve así, le cree cuando leen los libros y que nos refieren a bacterias en forma de sacacorcho. Muy bien. El Helicobacter pylori, como muchos microorganismos que habitan en nosotros mismos, tienen diversos factores de virulencia, pero estos factores de virulencia no necesariamente van a estar causando
causando mal, pero tiene todo para ser el gran villano. Entonces, el Helicobacter pylori habría que mencionar que tiene una capacidad de ureasa, inclusive esta ureasa es una enzima que le va a permitir neutralizar el ácido gástrico, pero no neutraliza todo, sino genera microambientes. Pareciera ser que a través de ella va a tener como un halo donde va el pH neutralizado, no de un pH ácido, lo pasa a un pH más o menos de 7 y eso es la característica. Pero la ureasa también le va a permitir tener un proceso de quimiotaxis y lo mismo que el flagelo, estas dos características van a ser quimiotácticas para que se acerque y colonice, sobre todo que se acerque a la mucosa. Debemos de considerar que si tuviéramos 1.000.000 de Helicobacter pylori, solo el 1% de esos tiene la capacidad realmente de estar muy cercano con la mucosa gástrica. Todos van a estar ahí en el moco. Ok. El lipopolisacárido es lo que va a permitir adherirse a las células del hospedero y este lipopolisacárido es el que va a tener el antígeno O y el antígeno O pueden ser de tipo Lewis X o Y que le va a permitir evadir porque ese es X Lewis tipo X y Y. Recuerden ustedes que lo tenemos todos los seres humanos como parte de nuestros antígenos, el antígeno de Lewis y esa es una característica que a Helicobacter pylori le permite evadir la respuesta inmunológica. Muy bien. No solamente eso va a tener, sino también va a tener exotoxinas y sobre todo es una que es sumamente importante, que es la toxina vacuolizante VAC-A. Esa toxina vacuolizante va a generar realmente daño en la mucosa y vamos a ver más adelante en qué consiste ese daño y cómo esta toxina VAC-A puede ser regulada precisamente por otra toxina o por otra proteína que es una proteína efectora CAG-A. Esta proteína CAG-A es inyectada dentro de las células del epitelio a través de un sistema de secreción tipo 4 y además va a tener enzimas de tipo secretorio. Entonces realmente el Helicobacter pylori tiene todo, les comentaba yo, como muchos microorganismos que son parte de la microbiota, pero que no necesariamente tendría que servir todo para causar daño, ¿no? Muy bien. ¿Qué más sabemos de este villano, si hay que llamarlo de alguna forma? Bueno, lo que sabemos de este Helicobacter es que el genoma del Helicobacter pylori es realmente muy pequeñito, 1.6 megabases es lo que tiene y tiene cosas muy interesantes en este genoma. Dentro de las cosas importantes para el microorganismo y para la virulencia y patogenicidad de este microorganismo, vamos a encontrar precisamente esta isla de patogenicidad. Es una isla de patogenicidad que la gran mayoría de sus genes de esta isla, de más o menos 40 kilobases, ¿sí? va a ser para generar un sistema o un aparato de sistema de secreción tipo 4, que parece una jeringa que va a inyectar directamente a quién, a esta proteína CAG-A. Y esta proteína CAG-A, ¿sí? Tiene la característica o la particularidad, porque ya lo sabemos todos, que tiene unos motivos cepilla, que no es otra cosa que glutámico, prolina, isoleucina, si no mal recuerdo, si es isoleucina, me falta una, valina y alanina. Entonces, no es cierto, no es valina, perdón, ahorita lo recuerdo. Bueno, que estos tipos cepilla, ¿sí? Miren, los que más vamos a encontrar de manera normal, ¿sí? Sería el A, B, C. Y estos no es otra cosa que tengamos motivos repetidos. Ajá, y dependiendo de lo que está alrededor de esos motivos, es como le vamos a clasificar en A, B o C. Muy bien, se ha observado que estos tipos de pilla, ¿sí? Pueden estar asociados, fíjense, esto es un artículo ya es antiguo, pero sigue siendo vigente, porque los cepillas de tipo ABC se relacionaron en un 55, en un 50% con gastritis, en un 33% con úlcera péptica y en un 17% con el cáncer gástrico. Lo interesante es que entre más aumenten la cantidad de C,
de epillas tipo C, aumenta también la cantidad del porcentaje asociado al cáncer gástrico. Y más aún cuando tenemos una epilla de tipo D, que es lo que se encuentra más en grupos asiáticos, esos están mucho más asociados al cáncer gástrico, el epilla D. Y curiosamente nosotros en Latinoamérica no encontramos D, encontramos repeticiones de B, de C, pero no D. Muy bien. Este es un artículo que, de población pediátrica, y aquí les quiero presentar un poco de lo que nosotros hemos hecho. Fíjense, este se le pilla, y yo les comentaba, dependiendo de lo que encontramos alrededor de este pilla, es como viene su clasificación. Y entonces, vean nada más los aminoácidos que están antes y después, y entonces esto es lo que se asocia a ser una epilla A. Vean ustedes cómo cambia inclusive la valina aquí a una epilla B y una epilla C con los cambios. Y este cepilla y sobre todo este en particular T y D es el que se asocia más a la unión con las células del epitelio gástrico y con ese porcentaje precisamente para producir cáncer gástrico. Entonces vean nada más aquí cómo el A, B, B, C, C, vean nada más, y aquí lo que está causando el daño es el A, B y doble C. Entonces, en realidad tenemos repeticiones de pilla, tenemos el tipo de cáncer, lo que sí se ha asociado es que la presencia de la proteína CAG-A está más asociada con las patologías o con las enfermedades gástricas, tanto la gastritis, la úlcera como el cáncer gástrico. Y ya los cepillas, pues va a depender de cómo se encuentran estos, pero sí el ABCC, es decir, las repeticiones de C, pareciera ser que esos sí se ven totalmente asociados a un evento de mayor gravedad en las enfermedades gástricas. Muy bien. ¿Qué pasa con esta isla de patogenicidad? Esta isla de patogenicidad no nada más va a tener a la proteína CAG-A, de alguna forma va a regular también a la proteína VAC-A y en esta isla de patogenicidad vamos a encontrar a CAG-E y vamos a encontrar a otros, ¿sí? A otros que están asociados, como bien les platicaba, a esa jeringa que va a inyectar de manera directa CAG, ¿sí? Y tenemos de esta manera que caja va a tener mayor respuesta inflamatoria, un desarrollo de gastritis atrófica, úlceras y un riesgo mayor de adenocarcinomas y linfomas, mientras que caje va a tener un mayor o va a provocar un mayor proceso de inflamación en la mucosa gástrica. Y tenemos que VAC-A es la que está más asociada a la úlcera péptica y al cáncer gástrico. Fíjense, esto fue una publicación que nosotros realizamos donde hicimos el análisis genotípico de diversas cepas de Helicobacter pylori aisladas de pacientes pediátricos. En esta nos dimos a la tarea de averiguar cómo eran sus cepillas y el que predominaba era el ABC en los niños, en los pacientes que tenían, fíjense aquí, lo que predominó en los niños fue precisamente el dolor abdominal recurrente, ¿sí? De los 32 niños, en el 95%, que fue caja positivo, refieren dolor abdominal y algunos tenían esofagitis, duodenitis y diferentes síntomas. Lo que también es relevante aquí y es algo que vamos a ver más adelante, que es lo que pasa cuando se trataba de enfermedad de reflujo gastroesofágico, es el que no tenía o donde no estaba relacionado inclusive ni las CAG positivas y ni las CAG negativas. Entonces, aquí es donde vamos a ver que, que empezamos a visualizar un poco que en realidad los hallazgos de Helicobacter pylori estaban más asociados, fíjense, a dolor abdominal recurrente, pero no al reflujo. Ajá, sí a duodenitis en un 75%, gastritis media y otros, pero ese dolor abdominal sí lo refieren que puede estar muy asociado y el que no estaba asociado, bueno, la gastritis media, fíjense, estaba asociada a la esofagitis, pero no así el reflujo. Muy bien.
Algo interesantísimo cuando nosotros nos dimos a la tarea de hacer estas clasificaciones genotípicas, lo que nosotros percatamos es que no era CAG el que dividía a los grupos entre CAG positivos y CAG negativos, sino en realidad quien hacía esta estructura que indicaba que había eventos de recombinación entre los alelos, entre los precisamente CAG positivo, CAG negativo, y entre BAC. BAC tienes una proteína que tiene tres unidades, tiene la unidad media, la M y la S, ¿no? Y las combinaciones de ellas son las que realmente agrupan y separan a las bacterias, y ahorita se están asociando más precisamente la proteína CAG. BAP no interviene, pero si BAC interviene, la citotoxina vacuolizante interviene más en separar estos grupos y realmente clasificarlos en esas cepas que conjunto con CAG-A van a ser más toxigénicas de aquellas que no lo sean. ¿Qué más sabemos del Helicobacter pylori? Y yo cuando inicié mi estudio de doctorado con el Helicobacter pylori, yo veía esto y la verdad es que le daba la vuelta. Y le daba la vuelta porque en realidad, fíjense, el Helicobacter pylori, ¿sí?, tiene la capacidad que a través de esto, de un sistema de secreción, puede inyectar a CAG-A. Y CAG-A va a tener una serie de eventos en un cultivo celular de epitelio gástrico, de células gástricas. Fíjense, va a ocasionar daños a nivel precisamente de las uniones intersticiales, caderina, beta-catenina y estas va a ser una disrupción totalmente que va a ocasionar cambios y rompimientos, y por ahí pueden pasar más Helicobacter pylori, ¿sí? Pero también va a tener la característica de empezar señalamientos a nivel de maps, de estos señalamientos, cuya última función va a ser generar precisamente señalamientos proinflamatorios, sobre todo la interleucina 8 y también otros genes asociados a qué, pues de tipo cáncer, ¿no? Y entonces esto todo lo que puede estar haciendo con las mapsinasas y despertando todas estas vías de señalización que, como bien sabemos, tienen la característica de generar algunos eventos que pueden inclusive, fíjense, deteriorar la apoptosis y aumentar el ciclo celular. Y ustedes saben que cuando pasa eso y viene un desequilibrio en eso, puede haber errores, y esos errores pueden ocasionar lo que ya conocemos, que es el cáncer. Pero bueno, pero CAG-A no solamente hace eso, sino sabemos que CAG-A se va a unir precisamente a todo este señalamiento que da como último la organización de la actina, que es el citoesqueleto de la célula, y puede estar ocasionando estos alargamientos. Entonces, no es extraño que cuando nosotros estudiamos Helicobacter pylori, siempre aparece algo que le llaman el efecto colibrí. Eso lo hemos visto en cultivos, eh, de cultivos in vitro de células gástricas, y entonces lo que observamos es que en realidad ocasiona estos alargamientos, y estos alargamientos van a ser precisamente por un efecto del Helicobacter pylori que está inyectando caja, y hay un rearreglo de la actina. Y entonces vean, esta es una microscopía óptica y esto es una microscopía de barrido, y se ve cómo realmente pareciera ser que hasta la están estirando, ¿no? Es impresionante cómo se puede ver que el Helicobacter pylori se adhiere perfectamente bien a las células epiteliales, causando estos efectos. Muy bien. Otro gen que también hablamos mucho de él y que ustedes lo pueden estar relacionando es BAP, donde BAP se habla de que es un gen de adherencia, y fíjense, desde el 99 se hablaba desde 1999, y ahora se sabe que ya existen otros genes asociados a la adherencia, pero en particular, sí, había un BAP de tipo 2 donde se insertaban 10 pares de base, y esto se intentó asociar con la presencia de cáncer gástrico. Esta es la subunidad que les decía yo, es la forma en que BAC se puede estar subdividiendo. Entonces, en una BAC termina por madurar y se obtiene una unidad de tipo S que se divide en S1, S2 y M1 y M2, y todavía ahora ya sabemos que hay otro tipo de subdivisiones.
Pero a grosso modo, BAC S1M1 está más relacionada con mayor actividad vacuolizante y mayor asociación con úlceras y con el cáncer gástrico. Mientras que S1 y S2 tienen mayor actividad citotóxica y S2 y M2 no tienen una actividad o tienen una actividad nula. Pero fíjense que pasa algo muy interesante y les vamos a platicar. Entonces, tenemos que esta combinación KG, KJ positivo S1M1 es el que mayor riesgo tenemos de mayor respuesta inflamatoria, mayor citotoxicidad y sobre todo a una edad más temprana. Esto lo sacaron en el 99, donde se decía que cuando eran triples positivas, es decir, caja positiva, caja, vaca positivo, caja positivo y VAP, ¿sí? Estaba relacionado en un 42% solamente a la gastritis, mientras que las tipo 1, que solo era VAC-A y caja positivo, estaban más relacionadas a gastritis. Y lo mismo pasaba, fíjense aquí, quiero que veamos sobre el cáncer gástrico. Las tipo 1, es decir, CAG y BAC estaba más asociado a, a cáncer, bueno, a cáncer o al linfoma de Malt y a la gastritis más que las triples positivas. Entonces con eso se descartaba. Al final de los tiempos, lo que nosotros sabemos ahora es que existen factores ambientales, ¿no? Sobre todo los factores ambientales es cómo nos alimentamos, qué es lo que comemos, qué es lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria, ¿sí? Para que podamos tener factores de riesgo de tener patologías o enfermedades gástricas. Otro factor es el genotipo de la bacteria y sobre todo CAG y BAC. Y aquí vamos a hablar, más adelante voy a hablar sobre tener la presión de selección de un tipo de genotipo. Y finalmente, polimorfismos de genes involucrados en procesos inmunorregulatorios del propio hospedero. Y aquí podemos estar hablando de los polimorfismos de interleucina 1 beta o de este factor de necrosis tumoral. Entonces, todo eso, esta es una triada perfecta. Si todos tenemos esta triada perfecta al sí, vamos a desarrollar al menos gastritis, ¿no? Y entonces aquí desde el 2002 dieron la pauta para establecer cuál es la historia natural de la infección por Helicobacter pylori. Y algo que era muy interesante y que sigue siendo muy interesante, fíjense, quiero que lo vean ustedes, que aquí hay estos factores de bajo nivel de producción de ácido o alto nivel de ácido, esto tiene que ver con el hospedero, ¿sí? Que se adquiere mejor la enfermedad durante la infancia, pero que es un proceso de tipo crónico. Es decir, que conforme vamos aumentando en la edad, es cuando se van desarrollando las patologías, eso, las enfermedades, ¿no? Y también lo que sabemos es que una infección de tipo aguda todos podemos presentar, pero que todo, es decir, esto es en edades tempranas, los niños sobre todo, por eso viene el dolor abdominal recurrente, pero que la mayoría vamos a desarrollar infecciones de tipo crónica. Entonces, no es de extraño que cuando estamos en el estudio, cuando estamos ante alteraciones o cambios en nuestro estilo de vida, que puede ser estrés, que puede ser el tipo de alimentación, todo lo que nosotros realmente sintamos algunos de estos síntomas y sobre todo la gastritis. Ajá. La gastritis es predominante de tipo antral en el caso del Helicobacter pylori. Cuando esa gastritis es predominantemente antral, sí, hay mayor probabilidad de úlceras duodenales. Ajá. Cuando es una pangastritis no atrófica, fíjense, podemos tener una infección de tipo asintomática, pero esto también puede llevar a un linfoma de Malt. Y cuando hay una gastritis de tipo atrófica, cuerpo predominante, sobre todo el cuerpo predominante en adultos, puede haber formación de úlceras o de aquí realmente desarrollarse metaplasias, displasias y cáncer gástrico. Entonces, esto es algo que no se ha modificado y que se sigue hablando e inclusive todavía en el Congreso donde se lleva a cabo las reuniones para establecer si el Helicobacter tiene que ser tratado o no, pues siempre nos recuerdan esto, nos recuerdan que el proceso infeccioso por el Helicobacter pylori está descrito, se conoce y que siempre existe la posibilidad de desarrollo. Muy bien.
No se conoce hasta el momento, a pesar de que este es del 1997, en una revisión todavía del 2016, sigue sin conocerse a ciencia cierta cómo se transmite el Helicobacter pylori. Siempre se ha hablado que tiene que ser de persona a persona, y ahí esa de persona a persona, donde tiene mayor relevancia es de madres hacia los hijos. Eso es lo que se habla más. Se ha intentado hablar esto de fecal oral o gastro oral, y sobre todo en esos vómitos que sugieren que los niños del kinder vomitan y que luego toman y que luego el dulce y que luego si el pelón rico o si ese tipo de paletas pueden estar, pues finalmente en la boca se habla que pueden estar ahí, pero, realmente no se han logrado cultivos puros de placa dental. Se sabe que está presente por PCR, también por PCR se han encontrado en oído, y por PCR, es decir, por reacción de cadena de la polimerasa, se han identificado genes asociados a Helicobacter pylori, pero ha sido muy difícil hallarlo. Entonces, en este momento se está haciendo un trabajo muy interesante, lo estamos haciendo con el grupo del CIMBESTAB, para determinar si el Helicobacter pylori puede llegar hasta páncreas y cuál sería el mecanismo para que empiece los procesos de cambios en las uniones intersticiales ocasionadas por el Helicobacter con la consabida problemática de diabetes. Pero eso todavía está y más adelante se los podré platicar. Pero saber exactamente cómo se transmite, si a través de besos, si a través de manos sucias, si a través de heces, si a través, todavía hasta la fecha queda como incierto, ¿sí? Porque se ha hablado de aguas contaminadas, sin embargo, el Helicobacter pylori tiene una fase cocoide, y la fase cocoide es una fase no cultivable. ¿Sí? Y se ha intentado saber cuál sería el mecanismo de que esa fase cocoide pueda revertir a una fase como la conocemos, que son precisamente estos microorganismos de tipo espiral. Muy bien. ¿Qué tenemos para el diagnóstico del Helicobacter pylori? Estos diagnósticos pueden ser invasivos o no invasivos, y fíjense, la prueba del aliento es la que más sensibilidad y especificidad puede tener, y esto se basa realmente con la actividad de la ureasa. Yo les decía que el Helicobacter pylori tiene una ureasa tan eficiente que cuando uno la puede detectar, ¿sí? Es un diagnóstico presuntivo muy rápido, porque nos va a dar la prueba de la ureasa en segundos, no pasa de 5 minutos, ¿sí? Pero ya está virando. Pero también se ha visto que existen algunas personas que están infectadas y no nos dan prueba de la ureasa positiva. El examen serológico realmente se utilizó mucho para establecer todo lo que conocemos de la epidemiología, pero no es como algo rutinario para establecer realmente que el Helicobacter pylori esté activo y que además esté causando el daño. Tenemos los métodos invasivos, y la prueba de la ureasa puede tener aquí fundamento, porque realmente del tejido podemos hacer uno muy rápido presuntivo. Tenemos la histología, y en la histología tenemos diferentes tinciones, la tinción de Giemsa, de Gram, el Wartin-Starry, y ahí también tenemos anticuerpos específicos sobre el Helicobacter pylori, que puede ser un tipo de diagnóstico definitivo, lo mismo que el cultivo. Pero lo que nosotros observamos en todos estos trabajos de cultivo y demás es que cuando histología nos reportaba 3 cruces en estar observando ahí bacilos en el tejido, ¿sí? El cultivo era más fácil, e inclusive la reacción en cadena de la polimerasa de los genes asociados a Helicobacter era mucho más fácil de ser detectada. Entonces, todo esto nos lleva a saber que en realidad para identificar el Helicobacter pylori tenemos que hacer una serie de pruebas y no es tan fácil. Primero, no es tan fácil que se les pueda tomar biopsias a los pacientes. Cuando son adultos es mejor, cuando son niños tenemos que recurrir inclusive a cartas de consentimiento informado, porque en realidad tenemos que obtener de estas lesiones ulcerosas, es donde debemos tener la muestra para que nuestro cultivo sea mucho
más adecuado y además podamos tener nuestras pruebas positivas. Si tomamos cuando se está moviendo, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver esos, de cómo se toman, el estómago y todo eso tiene movimientos continuos y entonces si se nos mueve algo debe haber mucha habilidad del endoscopista para tomar realmente de las zonas ulceradas, si no, realmente nos lleva al traste. Y entonces al final podemos tener colonias, podemos tener la prueba de la ureasa y podemos tener precisamente esas tinciones de Gram con esas curvas, con esas formas basilares que son de forma de S o de alas de gaviota. Entonces, todo esto lo podemos tener y nos puede dar un panorama de cómo se encuentran. Y además, una vez que tengamos el cultivo, podemos hacer pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, donde sabemos que el Helicobacter pylori, fíjense, tiene un alto porcentaje de resistencia, casi más de un 80% de resistente a metronidazol, porque recordemos que el Helicobacter pylori, bueno, aquí no os quiero hablar rápidamente cómo están las sensibilidades y las especificidades, porque siempre me preguntan que cuál es la mejor prueba para establecer si tenemos o no tenemos Helicobacter. Y yo lo que siempre recomiendo para los adultos es la prueba del aliento, sobre todo adultos que permanezcan callados, porque esta prueba es tomarse un tipo Alka-Seltzer donde va la urea, una urea marcada, tienen que guardar el silencio para que después puedan liberar todo el CO2 que se produjo en la boca a través de un soplido en una bolsa y es un equipo el que detecta precisamente esa urea. Y este es el que tiene mayor, miren, vean a ustedes la sensibilidad y la especificidad, mientras que los otros, bueno, se habla de la histología y yo aquí te aclararía, la histología sí y siempre y cuando estemos hablando que utilicemos anticuerpos específicos contra el Helicobacter pylori. Si nada más nos basamos en estar observando bacilos adherentes, cambios y demás, eso no es tan específico. Tendrían que ser anticuerpos específicos, ¿sí? Tenemos otras pruebas como la CLO-TEST, que sí tiene una alta especificidad, pero empieza a disminuir la sensibilidad. Fíjense, la serología sí, pero el problema es que aquí son más para estudios de tipo epidemiológico. No siempre es tan fácil evaluar cuando está activa la infección. Y la PCR sí, pero siempre y cuando tengamos una buena cantidad de organismos adheridos a la mucosa y que estén causando el daño. Aquí tenemos las PCRs que la verdad es que salen muy bonitas, no hay ningún complejo, ninguna dificultad. Y fíjense, GLM nos permite determinar qué es Helicobacter y qué es pylori. Caja, puede ver caja negativo, caja positivo, que esto va a tener una implicación en la respuesta porque recordemos que caja está asociado con la interleucina 8 y que se trata de una cepa toxigénica. Y esto lo podemos ver directamente de los pacientes. Lo podemos hacer esto de manera directa con la biopsia o lo podemos hacer con cultivos que nos den. Y entonces fíjense, aquí estoy mostrando cómo se puede dar positivo a una cepa que es altamente virulenta, mientras que esta es una cepa que no lo es. Muy bien, tratamiento, yo les decía, los tratamientos que se han dado y que realmente se establece que se da porque como es un proceso infeccioso y si el paciente tiene signos y síntomas, pues tendría que ser tratado y así lo dice Maastricht todavía en el 2015, no sé si se volvieron a reunir o no, 2017, pero lo que ellos dicen es que si existe un proceso infeccioso, además existe una enfermedad gástrica y además encontramos el Helicobacter pylori, tendría que ser tratado. Y se tratan con terapias dobles y triples por 7 a 14 días, ¿sí? Y estos son los antimicrobianos, se combinan 3 antibióticos, 2 o 3 antibióticos. Puede ser amoxicilina, claritromicina, pero los aumentos en resistencia a claritromicina han dejado en desuso. Pero también se utiliza mucho metronidazol. El metronidazol curiosamente se emplea a pesar de que se ha demostrado in vitro que las cepas son resistentes casi en un 80-90%. Y entonces, fallas al tratamiento, fíjense, esos fallas al tratamiento pueden ser por pacientes tratados y que no tratados, ¿no? ¿Qué significa? La resistencia va a variar entre grupos y regiones. La resistencia puede variar muchísimo en fallas al tratamiento porque simplemente no se acabaron el tratamiento. No hubo
no hubo un apego al tratamiento, ¿sí? Y algo que es muy interesante y que ya se hablaba desde entonces, se ha hablado, es que nosotros estamos colonizados tanto con cepas sensibles y resistentes, ¿sí? Y que ahí es el verdadero problema cuando nosotros empezamos a hacer una presión de selección. Y cuando nosotros tenemos tratamientos tan severos como triples, fíjense, omeprazol, que son antagonistas del ácido, la ranitidina, el omeprazol. Dos antimicrobianos que pueden ser amoxiclaritro, amoxametro, claritrometro. La tetraciclina ya ha estado en desuso y además le ponemos por ahí bismuto, pues en realidad tenemos un cóctel que nos va a llevar a esto. Nosotros tenemos un microbioma en el estómago y en muchas partes de nuestro organismo y debemos recordar que como tal ya se ha demostrado que el microbioma del ser humano realmente tiene participación en muchas de las tareas que debemos hacer y que además están muy relacionados. Cuando hay disbiosis de ese microbioma, puede tener realmente alteraciones, ¿no? Y entonces, alteraciones o beneficios, porque también es un hecho. Entonces, fíjense, la microbiota o el microbiota, que es el órgano microbiota, puede estar muy asociado a la ateroesclerosis, también puede estar asociada a la obesidad, a la enfermedad del intestino irritado, a la diabetes, a las enfermedades de hígado, y esto es muy relevante que se han estado manejando en los últimos años en los desórdenes de tipo neurodegenerativos. También sabemos que el microbiota está muy asociado a los síndromes metabólicos y a las enfermedades, sobre todo a las alergias y a las autoinmunes. Ya me termino. ¿Sí? El Helicobacter pylori no solamente forma parte de la microbiota o del microbiota, sino que se ha visto que el Helicobacter pylori estuvo muy asociado también con esta evolución del hombre. Inclusive se asocia que realmente en su momento se consideró a Helicobacter pylori como una especie específica, es decir, una especie que solamente infectaba al hombre, órgano específico, que solamente era al hombre y específicamente en el antro. Obviamente con estos procesos ya se vio que duodeno y que el Helicobacter pylori puede migrar y sobre todo en los procesos de úlceras pueden migrar a otros lados o puede estar ocasionando otros problemas. Y entonces aquí están todos los helicobacter asociados al gástrico, a los estómagos. Y aquí están lo que encontraba Bisócero y Salomón y todos ellos en los gatos y en los perros. Pero fíjense, quiero que vean esto. El helicobacter está muy asociado a Sinonichis, que estos son gatos, los gatos prehistóricos. Y entonces, ¿quién se comió a quién? ¿El humano se comió a esos gatos feroces o los gatos se comieron al humano? Y antes de estos dos, está Helicobacter centaurum, que este Helicobacter centaurum está asociado con estas ballenas, delfines, que más bien cetáceos que se encuentran pues en los grandes mares. Y entonces no debemos olvidar que en realidad nosotros tenemos un origen de mar. Entonces, esto es algo bien interesante que se maneja como el Helicobacter pylori está asociado ya cuando se trata de un homínido, es decir, ya cuando el humano, los antropoides, sobre todo los homínidos, ya empezaban a caminar en sus dos pies, por eso el homínido, y entonces se asocia mucho a esto y se asocia mucho a su migración. Es decir, el Helicobacter estuvo asociado mucho a su migración y es ahí donde viene la pregunta. Si está muy relacionado con su asociación, ¿por qué ahora nos causa daño y antes no? Bueno, ahora ya, desde que realmente Warren y Marcian establecieron que el Helicobacter podría estar asociado, pues ya estaba en la búsqueda intencionada, pero de que había enfermedades gástricas, pues sí las había, pero no se había asociado. Entonces, fíjense nada más, la ruta
de Helicobacter pylori tiene, no sé si ustedes lo ubiquen, pero está muy asociada con la ruta de cómo migró también el hombre a partir de África. Y entonces vamos a tener algunas cepas que se asocian. Las cepas, fíjense, las que se dan precisamente en África y cómo estas cepas se empiezan a encontrar en los diferentes puntos y tiene mucho que ver con la migración. Y esto es muy interesante. Y entonces, esto es algo que ya lo manejaba Blazer, y Blazer es uno de los grandes estudiosos de Helicobacter pylori, y que él dice, ¿por qué tratarlo si es parte de nuestra microbiota? Pero lo que sí observó este investigador es que miren, en la antigüedad teníamos cepas, ¿sí se acuerdan que les decía CAC, BAC, S1, M1, BAC, bla, bla, todas esas combinaciones que yo les manejaba? Precisamente se observa que en la antigüedad podíamos tener mayor recombinación de esas cepas. Y conforme fueron los años de la industrialización, y obviamente estamos hablando también del uso de los antibióticos, nos fuimos quedando con una porción de cepas individuales. Es decir, fuimos seleccionando cepas, y esa selección de cepas nos puede estar dando realmente los daños que estamos observando ahora. Entonces, en la antigüedad, esta combinación de diferentes genotipos de cepas pudiera ser la causa de por qué no causaba daño y por qué ahora ya tenemos ese problema de cepas y cómo han ido cambiando. Pero algo también que yo les decía que ya se manejaba del 2000 es como cuando estas personas empiezan a tener genotipos específicos o por presión de selección algunos genotipos que pueden ser resistentes o algunas cepas, ¿sí? Cómo viene disminuyendo la colonización bueno, también aquí, va disminuyendo la colonización de Helicobacter pylori, pero también empieza a haber una tendencia de otros problemas y sobre todo problemas asociados con el esófago, con el reflujo. Se ha hablado que el Helicobacter pylori tiene funciones muy específicas. Aquí quiero mostrarles nada más, ya nos faltan pocos minutos, cómo nosotros hicimos un ensayo en Gerbos donde inoculamos a animales que tenían estas combinaciones de Helicobacter en una sola cepa y tuvimos cepas que se recombinaban. Este es un microorganismo que altamente recombinante, pero cuando metíamos dos cepas, incluyendo la cepa BAC S2M2, lo interesante de esto es que esto tuvo mayor éxito en la colonización, pero no tuvo menor daño este gerbo que estos gerbos, ¿sí? Y otro que hicimos en niños con recurrencia, ¿sí? Nada más quiero mostrarles, fíjense, este es todo el abanico de variedades de cepas, asiáticas, europeas, de África, África 1, del norte y demás. Extrañamente, cuando nosotros hicimos un perfil genotípico de estos pacientes con recurrente, llegábamos a tener de todas, europeas, africanas y demás. Eso significa que el Helicobacter pylori se recombina y que las que perduran van a ser precisamente aquellas que se adaptan mejor. Y hay por ahí una teoría de que por qué los africanos no tienen tanto cáncer gástrico a diferencia de los países industrializados. Y tal vez la razón sea muy simple. Fíjense, desde el 95 se maneja esto y seguimos teniendo grandes problemas nosotros yo creo que ya tenemos más, ¿sí? Y esta situación más bien se va disminuyendo y esta situación es por el uso de antibióticos. Y entonces se usan menos antibióticos, tienen mayor cantidad de cepas y es por eso la razón probable de que no tengan. Y entonces estos datos son totalmente epidemiológicos, donde el 100% de las personas que están infectadas con Helicobacter, que es un 50% de la población, todas van a desarrollar gastritis, pero no todas son sintomáticas y solo un porcentaje del 10 al 15 una enfermedad gástrica leve, grave, como puede ser úlcera, y solo el 1% cáncer. Es un hecho que es una infección que se adquiere en la niñez y que se desarrolla de tipo crónica cuando es edad adulta, ¿sí?
¿Qué beneficios se han observado ya con el hecho de haber eliminado el Helicobacter pylori? Los beneficios potenciales de una infección con Helicobacter son, cuando no está el Helicobacter pylori, se han observado alteraciones metabólicas, hormonas que regulan el apetito, es decir, somos más gorditos, la composición del cuerpo y la homeostasis de la glucosa, enfermedades intestinales como el reflujo esofágico y ahora cáncer de esófago, y finalmente el asma, son los que asociaron. Rápidamente les platico este estudio que fue fantástico que nosotros acabamos de hacer. Todos estos pacientes los pudimos obtener dos biopsias, antes y después del tratamiento, porque curiosamente, a pesar de que nosotros habíamos reportado resistencias casi del 100% a metronidazol, le seguían dando tratamiento con metronidazol, y lo que referían los pacientes es que había cura. Entonces tuvimos que averiguar qué estaba pasando ahí. Y entonces hicimos estudios metagenómicos y fíjense, todos tenían gastropatías, pangastropatías, gastropatías, todos tenían enfermedades asociadas a Helicobacter pylori. Observamos que la microbiota estaba muy asociado más con proteobacterios y firmicutes que cualquier otra de lo que predominaba. Aquí lo que quiero nada más que veamos, por favor, ya porque si no me voy a acabar el tiempo de las preguntas, es que el Helicobacter, fíjense, antes del tratamiento todos se quejaban porque todos estaban asociados al Helicobacter pylori y solamente 3 estaban realmente infectados con el Helicobacter pylori, pero curiosamente quiero que veamos aquí, debe estar el Helicobacter pylori, déjenme voy por donde, aquí está el Helicobacter, vean, 0.01, 0.02, y este paciente era el que tenía más Helicobacter, pero en realidad pareciera ser que no era el Helicobacter el que estaba ocasionando el problema. Curiosamente, antes del tratamiento había otros microorganismos, entre ellos podemos tener estafilococo también y Cutibacterium. Aquí Cutibacterium es sumamente relevante y no sabemos qué papel tenga, pero también lo que observamos aquí, Cocuria. Cocuria es un microorganismo que está muy asociado a alimentos ricos en azúcares, ¿no? Pero ¿qué pasaba después del tratamiento? Que después del tratamiento los pacientes sí ya no había Helicobacter, sí ya no había otros, inclusive el Cutibacterium bajaba, pero ¿qué creen? Había un aumento de Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Finalmente sabemos que muchas cosas alteran a nuestro epitelio gástrico, las bombas, lo que comemos, estos antiácidos que nos tomamos cuando sentimos acidez, todo eso altera a nuestro estómago y a nuestra microbiota, además del Helicobacter pylori, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que eso genera disbiosis y después hay otras alteraciones y además vamos a tener todo esto que le damos al estómago, vamos a tener disbiosis en el estómago, en nuestra microbiota del estómago, y va a ocasionar trastornos que no siempre son benéficos. Y entonces yo quiero terminar nada más con decirles, habría que pensar cuándo sí dar tratamiento y cuándo no dar tratamiento. ¿Cuándo debemos cambiar nuestros hábitos antes de iniciar algún tratamiento tan agresivo contra el Helicobacter pylori? Patógeno, sí, porque sí provoca todas estas enfermedades gástricas, ¿sí? Comensal o forma de la parte de la microbiota, sí, porque también ya hemos visto que si están combinadas estos genotipos, que es lo que tienen generalmente los niños, ¿sí? Pueden ser benéficos, menos asma, menos gordura, menos reflujo, pero finalmente son nuestros hábitos y lo que consumimos los que nos llevan a los grandes problemas. Perdón, 2 minutos, pero me puedo quedar un poquito más si ustedes tienen preguntas. Perdón y muchas gracias. Por ahí había una mano levantada. Ok, aquí tengo uno. Rosario, Ya vimos, perdón, aquí está una pregunta que dice, ¿cómo afectan los tratamientos? Se los acabo de mencionar. Realmente generan una verdadera disbiosis en la microbiota del estómago. Estrategias son varias, ¿sí? Y por ahí había la estrategia de los probióticos, ¿sí? Más que darle un tratamiento, y si vamos a dar un tratamiento, pues hay que darle también un probiótico, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el probiótico más? ¿No? Yo a veces
veces les platico a mis alumnos y les digo que no hay nada mejor que el pulque. El pulque lo hemos estudiado y hemos trabajado un poquito con los pulques de ahí de Hidalgo, con las personas que trabajan en la Universidad de Hidalgo, y yo he encontrado que tienen probióticos muy, muy eficientes donde pueden colonizar. Ustedes saben que el pulque es una combinación de microorganismos y no es uno solo como los probióticos comerciales, que nos mandan miles y millones de un solo tipo de bacterias que colonizan ahí y que también eso a lo largo realmente no se ha estudiado muy bien o lo han estudiado, pero no han sacado todas las conclusiones, pero existen otros y el pulque es de manera natural, aunque yo siempre les he dicho, llenen los vasitos tipo Yakult, perdón por el comercial, que son chiquitos, y uno diario yo creo que puede ayudar mucho más. Ya hemos trabajado con esos probióticos y tienen muy buena función. Y entonces tal vez sí tratamiento, pero además un probiótico. El problema de dar tratamiento, les recuerden también, pues es la presencia de cepas resistentes, y no solamente el Helicobacter, sino también en la propia microbiota se van quedando cepas resistentes. Dice, Muchas gracias, doctora. sí, Tenemos otra pregunta de Judith. Judith Rivera dice, ¿existe una relación entre el hipo pylori y cáncer de páncreas? eso, la verdad es que ahorita se está trabajando y este grupo del CIMBESTAF con la doctora Abigail Betanzos, ella es la primera que está como considerando que el Helicobacter puede llegar a páncreas y puede ocasionar esos daños. Ahorita ella solamente se está refiriendo, yo creo que sería muy aventurado, ya se ha relacionado con más bien ya se ha observado que el Helicobacter puede estar en páncreas, pero nada más por PCR. Realmente no se sabe si es la bacteria como tal la que llega ahí. Sí, y ahorita con el estudiante de doctorado que lo tengo yo ahí trabajando con el modelo animal, sí, realmente nuestra pregunta es cómo podría llegar el Helicobacter pylori al páncreas. Y pues hay dos sugerencias, inclusive el hecho de haberle provocado una úlcera con la finalidad de las úlceras que se generan en humanos, si esa vía pudiera llegar por ahí a Helicobacter pylori o vía pues todo este intricado del estómago y que llega a estas venas y que a través de ahí de duodeno y que se van a interconectar pudiera llegar al páncreas. Pero pues no hay de todo nada cierto, ¿no? Se está trabajando en ese proceso apenas. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Daniel Loa. Dice, tomando en cuenta que el H. pylori es cancerígeno, ¿bajo qué circunstancias se sugiere aplicar un tratamiento contra él? Eso es lo que les comentaba yo. Maastricht, que es la reunión donde se van todos los gastroenterólogos y todos los que conocen el Helicobacter y demás, ellos dicen, el Helicobacter pylori es una infección y como tal tiene que ser tratada. Y yo creo que yo lo que siempre comento, primero, digo, si ya es definitivamente es un cáncer, pues hay que tratarlo, porque el Helicobacter, claro que está más que verificado que puede ser causa de cáncer gástrico y entonces no podemos estar como pensando que no. Se ha observado que cuando hay, por ejemplo, cáncer, cuando son linfomas de Malta y algún tipo de cáncer, cuando se elimina el Helicobacter pylori, también deja de existir el problema, sobre todo el linfoma de Mal, que es el que más se ha asociado, ¿no? Y en el caso de cáncer gástrico también en algunas circunstancias. Entonces, como tal debe ser tratado, pero si tratamos de ser de gastritis o sobre todo gastritis, ¿sí? Habría que pensar más bien antes de dar un tratamiento tan severo, primero cambio de hábitos y sobre todo cambio de hábitos alimenticios, que son los que se relacionan más a la alteración esta cuestión de tipo metabólica en la microbiota. Pero sí. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Regina Hernández. Dice, ¿podría tenerse un mayor nivel de salud al tener una mayor diversidad de pylori o depende en realidad de la microbiana global? Del microbioma global. Fíjese, ahí es muy interesante la pregunta y yo creo que esa pregunta habría que hacérsela. Nosotros hicimos ese estudio en los gerbos y metimos una cepa
que era una cepa en apariencia no toxigénica con una toxigénica, CAG-A, BAC-AS1M1, y metimos a otro ratón con la S2M2 de BAC, y curiosamente ese ratón es el que presentó menos daño que el ratón que se le metió la toxigénica. Pero también lo que observamos es que la que no tenía, la que no era toxigénica, no logramos el proceso infeccioso en el gerbo. Entonces, si se metiera solita sin estas características toxigénicas o combinaciones, pues no hay como una colonización efectiva. Entonces, nosotros sugerimos que esa colonización se da por la recombinación a través de estos genotipos. Y entonces ahí es el problema. Ese es el verdadero problema. Yo no sé, la verdad es que este señor Barry Marshall fue un genio al infectarse directamente Helicobacter. Quisiera ver si alguien se donara para infectarse con diferentes combinaciones y ya tendríamos el yogur perfecto, ¿no? De Helicobacter, porque ahí no sé qué tanto, si pudiéramos tener combinaciones y generar eso, y además conociendo que este microorganismo, pues, puede causar gastritis, puede causar úlcera, puede provocar cáncer. Entonces, no lo creo que pudiéramos tener esa diversidad para poderlo hacer, ¿no? Para tener mejor salud. Más bien es evitar el uso de antibióticos e inclusive estas bombas que les metemos antiácidos, tratar de evitarlas y tratar de llevar como algo más saludable para evitar esa disbiosis en nuestro estómago. Y tal vez eso logre realmente la diversidad, no solo de helicos, sino de otros microorganismos. Muchas gracias, doctora. Bueno, le agradecemos por su presentación y le vamos a hacer llegar, ahorita se lo vamos a presentar aquí en un reconocimiento que dice: el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro, otorga el presente reconocimiento a la doctora Norma Velázquez Guadarrama por su participación en el seminario departamental de este centro, con la conferencia Helicobacter pylori, patógeno o miembro del microbiota, firmado por el director del centro, Juan Bautista Hurtado Ramos. Pues le agradecemos mucho. Muchas gracias. Nuevamente, y bueno, a todos los demás jóvenes y compañeros a tomar pulque. Pues normal Para, pulque, sí, ¿sí? aunque no les guste, pues finalmente es como medicina, ¿no? La verdad es que yo digo que eso podría ser. Nos hemos quedado cortos por esto de la pandemia, estamos haciendo un trabajo muy interesante con el pulque, pero pues es pues es nuestro Yakult natural y y todavía hay grandes productores. Querétaro también me parece que todavía produce por allá, ¿no? Sí, pues vamos a consumir para Sí, no un también, litro, no un sí, litro, chiquitos, poco, chiquitos. Sí, sí. porque si no nos vamos a llenar de otras bacterias. Bueno, pues muchas gracias. La siguiente semana tenemos a un invitado del Centro de Investigación en Computación, el doctor Herón Molina. Aún no me manda el título, pero va a hablar sobre inteligencia artificial o redes neuronales. Entonces los esperamos para la siguiente semana, el próximo martes a las 5 de la tarde. Muchas gracias nuevamente, doctora, y que tenga bonita tarde. Hasta Gracias, luego. igualmente. Hasta luego. Buenas noches.